El silencio de la casa era ensordecedor, tan vasto como el océano que el abuelo Santiago, un hombre con arrugas que contaban historias y ojos que habían visto demasiados amaneceres solitarios, miraba desde su balcón. Era el día de los abuelos, y la alegría de las familias vecinas resonaba en el aire como una burla cruel. La televisión anunciaba celebraciones, los teléfonos de los demás sonaban sin cesar con llamadas de sus nietos, pero el suyo permanecía mudo, un monumento a la soledad. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, una gota salada que llevaba consigo el peso de los recuerdos olvidados y los abrazos que nunca recibió. Santiago, un ex maestro de historia, solía contar con pasión las leyendas de la Alhambra y los mitos de los aztecas, entrelazando las culturas de su España natal y el México que adoptó como hogar. Sin embargo, en este día, la historia que más le dolía era la suya propia, una narración incompleta con capítulos perdidos. Su única nieta, Sofía, se había mudado a México hace años, una distancia que se había sentido como un abismo insalvable. A pesar de los esfuerzos iniciales, las llamadas se hicieron menos frecuentes, hasta que cesaron por completo, dejando un vacío que ni el sol de la tarde podía llenar. El anciano, sumido en su dolor, se levantó lentamente, se acercó a una antigua caja de madera de olivo tallada, un regalo de su difunta esposa, y la abrió con cuidado. Dentro, encontró un viejo retrato de una joven sonriente, su Sofía, sosteniendo una Catrina de cerámica bellamente decorada. Debajo, un pedazo de papel doblado, un dibujo infantil de dos manos unidas, la suya y la de ella, debajo de un gran sol. ¿Podría este simple dibujo ser la clave para reconectar con su nieta, o su dolor sería una carga que llevaría para siempre? Santiago miró el dibujo con una mezcla de ternura y tristeza. La Catrina en la foto le recordó el primer día de muertos que pasó con su nieta en la Ciudad de México, una celebración llena de color y vida que contrarrestaba la solemnidad de la ocasión. La memoria lo transportó a la Plaza de la Constitución, donde el aire estaba lleno del aroma de cempasúchil y el sonido de la música de mariachi. Fue en ese lugar, bajo la atenta mirada de su abuelo, que Sofía había comprado la Catrina, una promesa de que honraría sus raíces mexicanas. El dibujo, sin embargo, era de un día anterior. La mano de Sofía, pequeña y delicada, se aferraba a la suya con una fuerza que desmentía su tamaño. El sol, pintado con crayones de cera, brillaba con un resplandor infantil. Era una representación de la inocencia, de la conexión inquebrantable que una vez compartieron. Pero, ¿qué podría haber roto un lazo tan fuerte? Una conexión que se sentía tan sólida como las raíces de un árbol centenario. Mientras el anciano sostenía el dibujo, su teléfono, el mismo que había permanecido en silencio todo el día, se iluminó de repente. El corazón de Santiago se aceleró. No era un número conocido. ¿Podría ser Sofía, llamando para disculparse por su silencio? ¿O era el destino jugando una cruel broma con su corazón solitario en el Día de los Abuelos? Santiago dudó por un momento. Las estafas telefónicas eran comunes, y su corazón no podía soportar otra desilusión. Sin embargo, una fuerza inexplicable lo impulsó a contestar. Al otro lado de la línea, no escuchó la voz de su nieta, sino la de una mujer, una voz que no reconocía, pero que le sonaba extrañamente familiar. La mujer se presentó como Elena, una vieja amiga de la familia, que había estado buscando a Santiago durante meses. He estado intentando contactarte, Santiago, dijo Elena, su voz llena de preocupación. Sofía está, bueno, no está bien. Está pasando por un momento muy difícil en México. Las palabras de Elena cayeron como un jarro de agua fría sobre el corazón de Santiago. Su dolor por la distancia se transformó en una angustia aguda. ¿Cómo pudo haber estado tan absorto en su propia pena que no notó las señales de que Sofía estaba sufriendo? Elena explicó que Sofía había perdido su trabajo, su apartamento e incluso a su gato, y ahora vivía en una pensión en el corazón de un barrio humilde. La voz de Sofía, que una vez fue vibrante y llena de vida, ahora sonaba quebrada y desanimada. Pero, ¿podría el anciano, desde la distancia, ofrecerle el apoyo que necesitaba, o la brecha que lo separaba era demasiado grande para cerrarla ahora? La llamada de Elena avivó una chispa en Santiago que pensó que se había extinguido.
La tristeza fue reemplazada por una determinación feroz. No podía seguir llorando en silencio mientras su nieta sufría al otro lado del océano. Tomó una decisión impulsiva pero firme: iría a México. La idea de viajar lo llenó de un pánico sutil, pero el amor por su nieta era más fuerte que cualquier miedo. El anciano, que rara vez salía de su pequeño pueblo en la costa andaluza, se encontró a sí mismo investigando vuelos y albergues en el centro de la Ciudad de México. El proceso fue desalentador. Las tarifas de los vuelos eran exorbitantes, y los albergues parecían hostiles y poco acogedores. Pero, en cada obstáculo, veía el rostro de Sofía, y eso lo motivaba a seguir adelante. No podía fallarle, no otra vez. La única forma de financiar el viaje era vender algo de valor. Santiago miró alrededor de su casa. Sus ojos se posaron en una antigua guitarra flamenca que había pertenecido a su abuelo, un artefacto que había jurado no vender jamás. Era un objeto lleno de historia familiar, pero ¿valía más la historia de un objeto que la de su propia nieta, o tenía que sacrificar una por la otra para salvar su relación? Con el corazón encogido, Santiago llevó la guitarra a una tienda de antigüedades. El dueño, un hombre mayor con un profundo amor por la historia y la música, la examinó con reverencia. Esta guitarra, dijo, es una obra de arte. Fue hecha por un maestro luthier en el siglo XIX. Su sonido es incomparable. Las palabras del dueño llenaron a Santiago de un orgullo melancólico. Se le ofreció una suma considerable por la guitarra, mucho más de lo que esperaba. Mientras Santiago consideraba la oferta, sus ojos se detuvieron en una foto enmarcada en la pared de la tienda. Era una imagen de un hombre joven tocando una guitarra, con un perro a sus pies. El hombre tenía una sonrisa que era la viva imagen de la de su abuelo. Mi abuelo, dijo el dueño, con la voz ahogada por la emoción. Esta tienda es en su honor. Solía decir que la música es el alma de un pueblo. La declaración resonó en el corazón de Santiago. El dueño de la tienda se ofreció a comprar la guitarra de inmediato, pero había una condición. Aceptar la oferta significaría vender el alma de la familia, o el valor de la música residía en algo más que su precio monetario. El dueño de la tienda, viendo la angustia en los ojos de Santiago, se retractó de su oferta inicial. No te la compraré, dijo con suavidad. Una guitarra como esta no se vende, se pasa de una generación a otra. Te la alquilaré por una cantidad simbólica, y a cambio, tocarás para mis clientes una vez al mes, y me enseñarás a tocarla. ¿Qué te parece? Santiago estaba atónito. La oferta no solo le proporcionaba el dinero que necesitaba, sino que también le daba una nueva razón para vivir. Así, el anciano, con su guitarra ancestral, comenzó su nueva vida como músico callejero en la plaza mayor de su pueblo, a cambio del dinero para su viaje. Su música, una mezcla de flamenco español y melodías folclóricas mexicanas, conmovía a los turistas y a la gente local. La gente se reunía para escuchar sus historias, contadas a través de la música. Su tristeza se transformó en una forma de arte, pero a medida que se acercaba el día de su partida, una nueva preocupación se apoderó de él, la Catrina. Sofía la había comprado en México como un símbolo de su amor por la cultura de su país. ¿Qué significaría para ella si regresara con las manos vacías? ¿O podría encontrar un regalo en México que reafirmara su amor por su cultura y su herencia? Santiago sabía que la Catrina tenía un valor sentimental incalculable para Sofía. Era un recuerdo de sus raíces, de su hogar, y, lo que es más importante, era un símbolo de su relación con su abuelo. La Catrina era un recordatorio físico de su historia, y él temía que si se quedaba en México, Sofía podría olvidar el significado de su regalo y lo que él representaba para ella. El anciano, decidido a no dejar que eso sucediera, decidió hacer una réplica de la Catrina. Encontró un ceramista local que le enseñó los secretos de la alfarería tradicional. Aprendió a amasar el barro, a darle forma, a hornearlo y a pintarlo. El proceso fue tedioso y difícil, pero Santiago estaba decidido. Cada pieza que creaba era un recordatorio de su amor por su nieta. Mientras trabajaba en el taller,
Santiago se sintió transportado de nuevo a México. Los olores del barro y la pintura le recordaron el aroma de las flores de cempasúchil y el sabor de la comida tradicional mexicana. La Catrina se convirtió en un símbolo de su amor, un testimonio tangible de su viaje. Pero, ¿podría el anciano, con sus manos temblorosas, crear una réplica que fuera digna del original, o el original sería siempre un símbolo de la distancia que los separaba? Antes de partir, Santiago decidió visitar a Elena, la amiga de la familia, para darle las gracias por su ayuda y para entender la situación de Sofía. Cuando la vio, se sintió aliviado. Era una mujer cálida y amable, con ojos que transmitían una profunda tristeza. Elena le sirvió una taza de té y le contó la verdad. Sofía no había perdido todo, había vendido todas sus pertenencias para pagar el tratamiento de su abuelo, un anciano con una enfermedad crónica. La revelación le cayó a Santiago como un rayo. Su nieta, que él creía que lo había abandonado, había estado sacrificándose por su abuelo. La tristeza en los ojos de Elena era un reflejo de su propia. Ella le había mentido para proteger a Sofía, para que no sintiera la culpa de ver a su abuelo sufrir. La Catrina, el dibujo, todo era una pista, y ahora, con la verdad a la luz, el anciano estaba más decidido que nunca a encontrar a su nieta y abrazarla. Con el corazón más ligero, Santiago se preparó para su viaje. La culpa que había sentido por su abandono se había desvanecido, reemplazada por un profundo sentido de admiración y amor por su nieta. Pero, ¿estaría Sofía dispuesta a perdonar a su abuelo por su ceguera, o su orgullo herido sería un obstáculo demasiado grande para superar? El avión de Santiago aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El calor y la humedad del aire lo golpearon como una bofetada, una sensación que había olvidado. Se movió con lentitud a través de la multitud, sus ojos escaneando cada rostro, buscando a su nieta. No había tenido noticias de ella desde la llamada de Elena. La emoción se mezclaba con la ansiedad en su pecho. Cuando finalmente la vio, se quedó sin aliento. Sofía había envejecido. Sus ojos, una vez llenos de vida, ahora tenían un brillo triste. Vestía ropa humilde, su cabello, una vez brillante y lleno de vida, ahora se veía opaco y sin vida. Sus hombros se encogieron, y su postura era la de alguien que había perdido toda esperanza. La imagen de la joven vibrante y llena de vida que recordaba se desvaneció, reemplazada por la de una mujer cansada. Santiago se acercó a ella, sus manos temblorosas. Sofía, dijo con una voz llena de emoción. Su nieta lo miró, y por un momento, la expresión en su rostro fue de shock. ¿Aceptaría su perdón, o la distancia que los había separado durante tanto tiempo era demasiado grande para que la superaran en un solo momento? La sorpresa en el rostro de Sofía se convirtió en ira. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, su voz cortante y llena de resentimiento. Te dije que no me contactaras, te vendiste, me traicionaste. Santiago la miró con dolor. No, mi amor, dijo suavemente, nunca te vendí, estaba recaudando dinero para un viaje para verte. No sabía lo que te pasaba, estaba tan ciego. Santiago sacó la Catrina de la mochila que llevaba y la sostuvo en su mano. Hice esta para ti, mi amor, dijo, con la voz quebrada. Es una réplica de la que me regalaste, un recordatorio de nuestra historia. No la vendí, te la doy a ti, como un símbolo de mi amor, como un recordatorio de que nunca te he olvidado. Mi corazón siempre estará contigo. Sofía lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. El anciano la tomó en sus brazos. El abrazo era torpe, pero lleno de un amor que había estado reprimido durante demasiado tiempo. El reencuentro en el aeropuerto fue el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. La Catrina era un símbolo de su amor, un recordatorio de que, a pesar de la distancia, su conexión nunca había desaparecido. Pero, ¿podría el anciano, después de haber mentido, recuperar la confianza de su nieta, o la verdad sobre su viaje a México sería un obstáculo que nunca podrían superar? Santiago y Sofía se dirigieron a la pensión donde ella vivía. El camino fue largo y silencioso. El anciano no podía dejar de mirar a su nieta, notando los cambios que había sufrido. Su cabello, una vez negro como la noche, ahora tenía vetas grises. Sus manos, que una vez fueron delicadas y suaves,
ahora estaban ásperas y callosas, y sus ojos, que alguna vez fueron el espejo de su alma, ahora eran un reflejo de su dolor. Cuando llegaron a la pensión, Santiago se sorprendió por el estado del lugar. Era un edificio viejo y decrépito, con paredes que se desmoronaban y ventanas rotas. El aire estaba lleno de un olor a moho y humedad, y las habitaciones eran pequeñas y claustrofóbicas. Pero lo que más le dolió fue el estado de la habitación de Sofía. Era un espacio pequeño y oscuro, con una cama, una silla y una mesa de madera. El único objeto de valor que tenía era un viejo retrato de su abuelo, un recuerdo de su hogar. El anciano, que había creído que su nieta lo había traicionado, ahora se dio cuenta de que ella había sacrificado su propia felicidad por el bienestar de su familia. El amor por su abuelo era tan grande que había vendido todo, incluso su orgullo, para ayudar a su abuelo a sobrevivir. Pero, ¿qué podía hacer Santiago para ayudarla? ¿O era demasiado tarde para reparar el daño que ya se había hecho? Santiago tomó una decisión. No regresaría a España, se quedaría en México y ayudaría a su nieta a levantarse. Le dijo a Sofía que usaría el dinero que había ganado tocando la guitarra para pagarle un apartamento, una buena comida y un futuro mejor. Sofía se negó. Su orgullo era más fuerte que su necesidad. No podía aceptar la caridad de su abuelo, un hombre que había mentido para venir a verla. No, abuelo, dijo Sofía, su voz llena de firmeza, no puedo aceptar tu dinero, me has mentido, y me has traicionado. Tengo que salir de esta situación por mi propia cuenta, no puedo dejar que me ayudes. Me haría sentir como si no pudiera hacer nada por mí misma. Santiago la miró con dolor. Sabía que la herida que le había causado era profunda, y que no podía curarla con dinero, pero, ¿podría encontrar una forma de ayudarla sin herir su orgullo? ¿O la única forma de ayudarla era dejándola sola para que luchara por su cuenta? Santiago recordó las palabras de su difunta esposa, la abuela de Sofía, una mujer sabia y astuta que siempre tenía una solución para todo. A veces, solía decir, la forma más fácil de ayudar a alguien es dejar que te ayuden a ti. El anciano sonrió, tenía un plan, le propuso a Sofía un trato. Tengo que encontrar a alguien que me enseñe a bailar el jarabe tapatío, dijo, con una expresión de desesperación en su rostro, y necesito ayuda para encontrar el mejor mole de la ciudad. Necesito una guía, ¿me ayudarías, mi amor? Sofía lo miró, su rostro un reflejo de su confusión. Pero, abuelo, dijo, sabes bailar el jarabe tapatío mejor que nadie, y sabes todo sobre la comida mexicana. Santiago le guiñó un ojo, pero no conozco los secretos de este nuevo lugar, dijo, tengo que aprender a vivir aquí, y necesito tu ayuda, no es por tu beneficio, es por el mío. ¿Aceptarás mi oferta? Sofía se rió, era la primera vez que se reía en meses. La idea de su abuelo, un hombre de 70 años, buscando una guía turística en una pensión en el centro de la ciudad, era absurda, pero la oferta era tentadora. Era una forma de ayudar a su abuelo, sin herir su orgullo. Pero, ¿la ayudaría a ella también? ¿O era solo un truco para que su abuelo le diera dinero? El plan de Santiago funcionó. Sofía aceptó la oferta, y se convirtió en la guía de su abuelo. El primer día, la llevaron a la Plaza de la Constitución, el mismo lugar donde habían estado juntos hace años. Los olores y los sonidos de la plaza la transportaron de nuevo al pasado. La música de los mariachis llenó el aire, y el aroma de los tacos al pastor se mezclaba con el de las flores de cempasúchil. Santiago se paró en el centro de la plaza y le pidió a Sofía que le enseñara a bailar el jarabe tapatío. Al principio, Sofía se negó, pero su abuelo la convenció. La música comenzó, y los dos se movieron al ritmo de la música. Era un baile torpe y lleno de errores, pero cada paso era un recordatorio de su amor. La gente se detuvo para verlos, conmovidos por el espectáculo. Cuando la música se detuvo, el público aplaudió, y Sofía se sintió un poco más ligera, un poco más feliz. El baile en la Plaza de la Constitución fue el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. El pasado y el presente se unieron en un momento de pura alegría. Pero, ¿podrían la música y el baile sanar las heridas del pasado, o las cicatrices de su dolor eran demasiado profundas para que las superaran en un solo momento?
Después de su baile, Santiago y Sofía decidieron embarcarse en un viaje a la Alhambra, en Granada, España. La Alhambra era el lugar favorito de su abuela, un lugar que ella solía describir con un amor y una pasión que Santiago nunca había visto. La Alhambra era un símbolo de su amor, un lugar que se sentía como si fuera de un cuento de hadas. El viaje a la Alhambra fue una oportunidad para que Santiago y Sofía reconectaran con sus raíces. El anciano le contó a su nieta historias sobre los moros y los cristianos, sobre los jardines del Generalife y las intrincadas tallas de los palacios nazaríes. Sofía escuchó con asombro, maravillada por la historia de su familia. El viaje a la Alhambra no solo era un viaje a un lugar, sino también un viaje a su pasado, a sus raíces. La belleza de la Alhambra era abrumadora. El sol brillaba en los jardines del Generalife, y el aire estaba lleno del aroma de las flores de jazmín y naranjo. Las fuentes de agua cantaban una canción suave y melódica, un sonido que se sentía como un abrazo. La Alhambra era un lugar de paz y serenidad, un lugar donde el tiempo se detuvo, y la única cosa que importaba era la belleza de la historia. Pero, ¿podrían la paz y la serenidad de la Alhambra sanar las heridas de su corazón? ¿O la belleza del lugar era solo un recordatorio de la distancia que los había separado? Durante su visita a la Alhambra, Sofía y Santiago se encontraron con una mujer en una tienda de cerámica. La mujer, una anciana con un rostro lleno de arrugas, era una ceramista, y en su tienda, Sofía vio una Catrina, una réplica de la que su abuelo le había hecho en México. La mujer le sonrió. Esta Catrina, dijo, es un símbolo de la vida, de la muerte y del renacimiento. Mi abuelo me la hizo cuando era niña. Era un regalo de amor, un recordatorio de que, a pesar de la distancia, nuestro amor nunca morirá. Las palabras de la mujer cayeron como un rayo sobre Sofía. Se dio cuenta de que la Catrina no era solo un objeto, sino un símbolo de su amor por su abuelo. Se dio cuenta de que su abuelo no la había abandonado, sino que se había sacrificado por ella. La tristeza en los ojos de la mujer era un reflejo de su propia. La Catrina era un recordatorio de que, a pesar de la distancia, su amor nunca había desaparecido. La mujer le dio la Catrina a Sofía como un regalo. Consérvala, dijo. Es un recordatorio de que el amor es más fuerte que la distancia. Es un recordatorio de que siempre hay alguien que te ama, sin importar lo que pase. Sofía se sintió un poco más ligera, un poco más feliz. La Catrina no solo era un objeto, sino un recordatorio de que, a pesar de la distancia, su amor nunca se había desvanecido. Pero, ¿podrían la Catrina y la historia de la mujer sanar las heridas del pasado, o las cicatrices de su dolor eran demasiado profundas para que las superaran en un solo momento? Santiago llevó a Sofía a su pueblo natal en Andalucía. Le mostró la casa donde creció, la escuela donde se hizo maestro y el olivo milenario en la cima de una colina, un árbol que, según la leyenda, había sido testigo de la historia de la región. El olivo era un símbolo de su familia, un recordatorio de que, a pesar de la distancia, su amor nunca se desvanecería. El anciano le contó a Sofía la leyenda del olivo milenario. Se dice, dijo, que el olivo tiene el poder de sanar el corazón roto. Se dice que si tocas sus hojas, tu corazón se llenará de amor y tu alma se llenará de paz. Mi abuela solía decir que el olivo es el corazón de nuestra familia, un lugar donde el pasado y el presente se unen en un solo momento. Sofía se sintió transportada a un mundo de leyendas y mitos, un mundo donde el amor y la historia se unían en un solo lugar. El olivo era un símbolo de su amor, un recordatorio de que, a pesar de la distancia, su conexión nunca había desaparecido. Pero, ¿podrían las leyendas y los mitos sanar las heridas del pasado, o las cicatrices de su dolor eran demasiado profundas para que las superaran en un solo momento? De vuelta en la casa de Santiago, el anciano le dio un regalo a Sofía. Era una caja de madera de olivo, la misma caja en la que había encontrado el dibujo de su nieta. Esta caja, dijo, es un regalo de tu abuela. Ella me dijo que la usara para guardar mis recuerdos, los buenos y los malos. Y ahora, te la doy a ti, para que guardes tus recuerdos. Sofía abrió la caja. Dentro, no había nada más que el dibujo que había hecho de las manos de su abuelo y las suyas. El anciano le sonrió. Los recuerdos,
dijo, son más valiosos que cualquier tesoro. Son un recordatorio de que, a pesar de la distancia, nuestro amor nunca se desvanecerá. Y ahora, tienes que encontrar la forma de guardar tus recuerdos en esta caja. ¿Aceptarás mi oferta? Sofía miró el dibujo, sus ojos llenos de lágrimas. El dibujo era un recordatorio de su amor, un recordatorio de que, a pesar de la distancia, su conexión nunca se había desvanecido. El regalo de su abuelo era un símbolo de su amor, un recordatorio de que, a pesar de la distancia, su amor nunca se desvanecería. Pero, ¿podrían los recuerdos y el amor de su abuelo sanar las heridas del pasado, o las cicatrices de su dolor eran demasiado profundas para que las superaran en un solo momento? Santiago llevó a Sofía al cementerio local. El cementerio era un lugar de paz y serenidad, un lugar donde los muertos descansaban en paz. El anciano la llevó a la tumba de su abuela. La tumba estaba decorada con flores frescas, y un pequeño retrato de su abuela sonreía desde la lápida. Sofía se sintió un poco más ligera, un poco más feliz. Tu abuela, dijo Santiago, era una mujer sabia. Siempre tenía una solución para todo. Antes de morir, me dijo que te dijera un secreto. Me dijo que te dijera que el amor es más fuerte que la muerte. Me dijo que te dijera que, a pesar de la distancia, su amor por ti nunca se desvanecería. Y me dijo que te dijera que, a pesar de que ella ya no está aquí, siempre estará contigo, en tu corazón. Las palabras de su abuelo cayeron como un rayo sobre Sofía. Se dio cuenta de que su abuela no había muerto, sino que había sido un faro de amor en su vida. La tumba era un recordatorio de que, a pesar de la distancia, su amor nunca se desvanecería. Pero, ¿podrían la tumba y las palabras de su abuelo sanar las heridas del pasado, o las cicatrices de su dolor eran demasiado profundas para que las superaran en un solo momento? En el cementerio, Santiago reveló otro secreto de la abuela. Le dijo a Sofía que su abuela había dejado un testamento en el que le daba su casa a Sofía. Tu abuela, dijo Santiago, siempre supo que regresarías. Ella sabía que un día necesitarías un hogar, un lugar para descansar. Y ella te dio esta casa para que la uses como un faro de amor, un lugar para que encuentres la paz. Y ahora, tienes que encontrar la forma de usar esta casa como un faro de amor. ¿Aceptarás mi oferta? Sofía lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. La casa de su abuela no era solo una casa, sino un símbolo de su amor, un recordatorio de que, a pesar de la distancia, su conexión nunca se había desvanecido. Pero, ¿podría la casa y las palabras de su abuelo sanar las heridas del pasado, o las cicatrices de su dolor eran demasiado profundas para que las superaran en un solo momento? Después de visitar la tumba de su abuela, Sofía y Santiago se dirigieron a la Ciudad de México. El viaje fue largo y silencioso, pero el silencio no era incómodo, era un silencio lleno de paz y serenidad, un silencio que se sentía como un abrazo. El anciano y su nieta se sentaron en el tren, sus manos entrelazadas, sus corazones unidos. Cuando llegaron a la Ciudad de México, se sintieron abrumados por el caos y el ruido de la ciudad. El aire estaba lleno de un olor a comida y a gas de escape. La gente se movía con prisa, sus rostros llenos de prisa y desesperación. Pero, en el medio de todo el caos, Sofía y Santiago se sentían en paz, como si el mundo entero se hubiera detenido solo para ellos. El viaje a la Ciudad de México fue un viaje al pasado. El anciano y su nieta visitaron el mercado de artesanías, donde Sofía había comprado la Catrina que su abuelo le había regalado. El anciano le contó a su nieta historias sobre la historia de la ciudad, sobre los dioses aztecas y las pirámides de Teotihuacán. Sofía escuchó con asombro, maravillada por la historia de su familia, pero, ¿podría el viaje y las historias de su abuelo sanar las heridas del pasado, o las cicatrices de su dolor eran demasiado profundas para que las superaran en un solo momento? Sofía y Santiago visitaron el apartamento donde Sofía había vivido antes de perderlo todo. El apartamento era un espacio pequeño y oscuro, pero el anciano le contó a su nieta que el amor que se sentía en la casa era más valioso que cualquier tesoro. Este apartamento, dijo Santiago, era un faro de amor. Era un lugar donde el pasado y el presente se unían en un solo momento. Y ahora, te lo doy a ti, para que lo uses como un faro de amor.
¿Aceptarás mi oferta? Sofía lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. El apartamento no era solo una casa, sino un símbolo de su amor, un recordatorio de que, a pesar de la distancia, su conexión nunca se había desvanecido. Pero, ¿podría el apartamento y las palabras de su abuelo sanar las heridas del pasado, o las cicatrices de su dolor eran demasiado profundas para que las superaran en un solo momento? En el apartamento, Santiago reveló otro secreto de la Catrina. Le dijo a Sofía que la Catrina no era solo un objeto, sino un símbolo de su amor. Tu abuela, dijo Santiago, siempre supo que regresarías. Ella sabía que un día necesitarías un hogar, un lugar para descansar. Y ella te dio esta casa para que la uses como un faro de amor, un lugar para que encuentres la paz. Y ahora, tienes que encontrar la forma de usar esta casa como un faro de amor. ¿Aceptarás mi oferta? Sofía lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. La Catrina no era solo un objeto, sino un símbolo de su amor, un recordatorio de que, a pesar de la distancia, su conexión nunca se había desvanecido. Pero, ¿podría la Catrina y las palabras de su abuelo sanar las heridas del pasado, o las cicatrices de su dolor eran demasiado profundas para que las superaran en un solo momento? El apartamento de Sofía se había convertido en un santuario de su amor, un lugar donde el pasado y el presente se unieron en un solo momento. Santiago y Sofía pasaron los días limpiando y decorando el lugar, transformándolo de un espacio oscuro y abandonado en un hogar lleno de amor y vida. Las paredes, una vez cubiertas de moho y humedad, ahora estaban pintadas de colores vibrantes y alegres, un recordatorio de la cultura mexicana. El anciano le enseñó a Sofía a hacer las tortillas y los chiles rellenos, platos que su abuela solía hacer en España, una mezcla de las culturas mexicana y española. Sofía, a su vez, le enseñó a su abuelo a bailar la cumbia y el merengue, ritmos que le recordaban su infancia en México. El apartamento se convirtió en un lugar de paz y serenidad, un lugar donde el tiempo se detuvo, y la única cosa que importaba era la belleza de la historia. El reencuentro con el pasado no solo era un reencuentro con su hogar, sino también un reencuentro con su familia. La Catrina, la casa, la comida y el baile eran un recordatorio de que, a pesar de la distancia, su amor nunca se desvanecería. Pero, ¿podrían la casa y el amor de su abuelo sanar las heridas del pasado, o las cicatrices de su dolor eran demasiado profundas para que las superaran en un solo momento? Un día, Sofía descubrió algo en la Catrina de cerámica que le había hecho su abuelo. Dentro, había una pequeña nota escrita por su abuela. Querida Sofía, decía la nota, he guardado esta Catrina para ti. Es un regalo de amor, un recordatorio de que, a pesar de la distancia, nuestro amor nunca morirá. Y ahora, te la doy a ti, para que la uses como un faro de amor, un lugar para que encuentres la paz. Y ahora, tienes que encontrar la forma de usar esta casa como un faro de amor. ¿Aceptarás mi oferta? Sofía lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. La nota no era solo una nota, sino un símbolo de su amor, un recordatorio de que, a pesar de la distancia, su conexión nunca se había desvanecido. Pero, ¿podrían la nota y las palabras de su abuelo sanar las heridas del pasado, o las cicatrices de su dolor eran demasiado profundas para que las superaran en un solo momento? El apartamento de Sofía se había convertido en un santuario de su amor, un lugar donde el pasado y el presente se unieron en un solo momento. Santiago y Sofía pasaron los días limpiando y decorando el lugar, transformándolo de un espacio oscuro y abandonado en un hogar lleno de amor y vida. Las paredes, una vez cubiertas de moho y humedad, ahora estaban pintadas de colores vibrantes y alegres, un recordatorio de la cultura mexicana. El anciano le enseñó a Sofía a hacer las tortillas y los chiles rellenos, platos que su abuela solía hacer en España, una mezcla de las culturas mexicana y española. Sofía, a su vez, le enseñó a su abuelo a bailar la cumbia y el merengue, ritmos que le recordaban su infancia en México. El apartamento se convirtió en un lugar de paz y serenidad, un lugar donde el tiempo se detuvo, y la única cosa que importaba era la belleza de la historia. El reencuentro con el pasado no solo era un reencuentro con su hogar, sino también un reencuentro con su familia. La Catrina, la casa, la comida y el baile eran un recordatorio de que,
A pesar de la distancia, su amor nunca se desvanecería, pero, ¿podrían la casa y el amor de su abuelo sanar las heridas del pasado, o las cicatrices de su dolor eran demasiado profundas para que las superaran en un solo momento? Un día, Santiago y Sofía decidieron regresar a su pueblo natal en España. El viaje fue largo y silencioso, pero el silencio no era incómodo, era un silencio lleno de paz y serenidad. Un silencio que se sentía como un abrazo. El anciano y su nieta se sentaron en el tren, sus manos entrelazadas, sus corazones unidos. Cuando llegaron a su pueblo, se sintieron abrumados por el caos y el ruido de la ciudad. El aire estaba lleno de un olor a comida y a gas de escape. La gente se movía con prisa, sus rostros llenos de prisa y desesperación. Pero, en el medio de todo el caos, Sofía y Santiago se sentían en paz, como si el mundo entero se hubiera detenido solo para ellos. El viaje a su pueblo natal fue un viaje al pasado. El anciano y su nieta visitaron el mercado de artesanías, donde Sofía había comprado la Catrina que su abuelo le había regalado. El anciano le contó a su nieta historias sobre la historia de la ciudad, sobre los dioses aztecas y las pirámides de Teotihuacán. Sofía escuchó con asombro, maravillada por la historia de su familia, pero, ¿podría el viaje y las historias de su abuelo sanar las heridas del pasado, o las cicatrices de su dolor eran demasiado profundas para que las superaran en un solo momento? En el apartamento de Sofía, Santiago reveló otro secreto de la Catrina. Le dijo a Sofía que la Catrina no era solo un objeto, sino un símbolo de su amor. Tu abuela, dijo Santiago, siempre supo que regresarías. Ella sabía que un día necesitarías un hogar, un lugar para descansar, y ella te dio esta casa para que la uses como un faro de amor, un lugar para que encuentres la paz. Y ahora, tienes que encontrar la forma de usar esta casa como un faro de amor. ¿Aceptarás mi oferta? Sofía lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. La Catrina no era solo un objeto, sino un símbolo de su amor, un recordatorio de que, a pesar de la distancia, su conexión nunca se había desvanecido. Pero, ¿podría la Catrina y las palabras de su abuelo sanar las heridas del pasado, o las cicatrices de su dolor eran demasiado profundas para que las superaran en un solo momento? Un día, Santiago y Sofía decidieron regresar a su pueblo natal en España. El viaje fue largo y silencioso, pero el silencio no era incómodo, era un silencio lleno de paz y serenidad. Un silencio que se sentía como un abrazo. El anciano y su nieta se sentaron en el tren, sus manos entrelazadas, sus corazones unidos. Cuando llegaron a su pueblo, se sintieron abrumados por el caos y el ruido de la ciudad. El aire estaba lleno de un olor a comida y a gas de escape. La gente se movía con prisa, sus rostros llenos de prisa y desesperación. Pero, en el medio de todo el caos, Sofía y Santiago se sentían en paz, como si el mundo entero se hubiera detenido solo para ellos. El viaje a su pueblo natal fue un viaje al pasado. El anciano y su nieta visitaron el mercado de artesanías, donde Sofía había comprado la Catrina que su abuelo le había regalado. El anciano le contó a su nieta historias sobre la historia de la ciudad, sobre los dioses aztecas y las pirámides de Teotihuacán. Sofía escuchó con asombro, maravillada por la historia de su familia, pero, ¿podría el viaje y las historias de su abuelo sanar las heridas del pasado, o las cicatrices de su dolor eran demasiado profundas para que las superaran en un solo momento? En el Día de los Abuelos, un año después, Santiago y Sofía se sentaron en el balcón de su casa. La televisión anunciaba celebraciones, y el teléfono de Sofía no dejaba de sonar con llamadas de sus nietos. Pero a pesar del ruido y la agitación, se sentían en paz. La Catrina, un símbolo de su amor, se sentaba en la mesa entre ellos, un recordatorio de que, a pesar de la distancia, su conexión nunca se había desvanecido. El anciano y su nieta se miraron, sus ojos llenos de un amor que había superado todos los obstáculos. Santiago se levantó y le dio a Sofía un abrazo. «Feliz Día de los Abuelos, mi amor», dijo. «Tengo la suerte de tenerte en mi vida». Sofía le devolvió el abrazo, sus ojos llenos de lágrimas. El amor de su abuelo, un amor que había resistido el paso del tiempo, la distancia y el dolor, era un regalo que ella apreciaría por siempre. El Día de los Abuelos no era solo un día de celebración,
sino también un día de recuerdos, un día para recordar que, a pesar de la distancia, el amor siempre está allí, y para Sofía y Santiago, era un recordatorio de que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo, una historia de amor que se había escrito a través del tiempo, a través de la distancia, a través del dolor, y al final, el anciano ya no lloraba por no tener a quien celebrar, pues ahora tenía un amor incondicional que lo acompañaba.